La depresión no es una enfermedad mental, o sea, las enfermedades mentales no existen. En primer lugar, hablamos de un estado de ánimo que normalmente la persona describe como una tristeza muy profunda, un vacío y demás. Pero sobre todo la depresión se caracteriza por una inactivación conductual, es decir, la persona normalmente no hace prácticamente nada. Y esto es lo que alimenta el problema. Me siento mal, no hago nada por sentirme bien, no porque yo quiera, sino porque al final mi contexto me ha llevado hasta ahí, y ese no hacer nada por estar bien sigue alimentando que yo esté mal y entro en el bucle. No hago nada por estar bien, me siento mal. Como me siento muy mal, sigo sin hacer nada para estar bien y al final entramos en ese bucle que podríamos llamar depresión. Hay un tipo de depresión que es la depresión endógena, que es esa que viene por un desequilibrio neuroquímico. ¿Cuál es la cosa? Pues que se ha desmontado esto completamente. Ahora, a día de hoy sabemos que esto no es así del todo. ¿La depresión puede ser hereditaria? Una buena pregunta que habría que matizar. Seguimos aquí en Mogana Diario y pasamos ahora a hablar de asuntos psicológicos de la mano de Alex Santo. Él es estudiante de psicología, todavía le queda un añito, pero bueno, dentro de poco será oficialmente psicólogo si Dios quiere. Muy buenas, Alex. Muy buenas, ¿cuánto tiempo, eh? Sí, total, aquí retomamos esta sección y en este caso más focalizadas a temas en concreto. Sí, vamos a hablar de los trastornos mentales, a entenderlo desde una mirada contextual, vamos a llamarlo así. Y el primero de los trastornos que vamos a tratar, ¿cuál va a ser? Pues hoy va a tocar uno bastante común, que yo creo que todo el público puede estar familiarizado con él de alguna u otra manera, directa o indirectamente, que es la depresión. Entonces vamos a intentar desmontar algunos mitos y explicar en qué consiste este trastorno y por qué la persona puede llegar a verse en ese estado y a llegar a emitir esos comportamientos. Perfecto, pues empezamos si quieres con la definición, por ejemplo, que es la Venga, depresión. genial. A ver, aquí yo sé que me voy a cargar muchas definiciones muy médicas y otras que la gente puede tener más arraigadas. La depresión no es una enfermedad mental, o sea, las enfermedades mentales no existen, ya lo hemos intentado explicar en intervenciones anteriores aquí, cuando hablábamos que el Alzheimer sí que podría considerarse una enfermedad, pero que no era una enfermedad mental porque la enfermedad mental como tal no existe. Pero sí que podemos entender la depresión como un trastorno, podría ser una palabra un poquito más acertada, pero no estaremos explicando nada. De nuevo, ¿a qué nos referimos con depresión? Sobre todo nos referimos a un patrón de comportamiento muy específico. Es una etiqueta que describe una serie de comportamientos que vamos a empezar ahora a hablar de ellos. En primer lugar, hablamos de un estado de ánimo que normalmente la persona describe como una tristeza muy profunda, un vacío y demás. Claro, esto es un poco subjetivo, pero al final cada uno pues tiene sus propias emociones y la etiqueta de su forma. Pero es verdad que esa sensación que normalmente solemos sentir de tristeza, pues pudiera ser a lo mejor en esto que llamaríamos depresión, algo más exagerado todavía, más doloroso, quizá más, no sé, es difícil operativizarlo. Pero sobre todo la depresión se caracteriza por una inactivación conductual, es decir, la persona normalmente no hace prácticamente nada. Y esto es lo que alimenta el problema. No es que la persona no haga nada porque no quiere y demás, es que al final es un bucle, porque tú de repente dejas de sentir esa satisfacción por esas actividades que sentías antes, que hacías, y claro, empiezas a aislarte, empiezas a dejar de hacer cosas. Y ese dejar de hacer cosas, a su vez, es lo que retroalimenta el hecho de que te sientas más triste y de que te dé más pereza todo y de que dejes de hacer esas actividades que antes te producía placer. Y como dejas de hacer esas actividades, te sientes más triste. Y como te sientes más triste, pues dejas de hacer esas actividades. Y al final es un bucle en el que la persona entra. Pero no es que la depresión esté causando este tipo de cosas. La depresión es este tipo de cosas. Es decir, es una etiqueta que empleamos para describir todo este tipo de aspectos. Oye, la persona siente esa tristeza profunda, ese gran vacío, que sabemos que son emociones, pues bueno, que cada uno siente a su manera, pero para que nos hagamos una idea, la persona no sale de su casa normalmente, se aísla, no sigue haciendo esas actividades que antes le producían placer, y al final eso es lo que acaba alimentando el problema. ¿Vale? Entramos en ese bucle que te explicaba. Me siento mal, no hago nada por sentirme bien, no porque yo quiera, sino porque al final mi contexto me ha llevado hasta ahí, y ese no hacer nada por estar bien sigue alimentando que yo esté mal y entro en el bucle. No hago nada por estar bien, me siento mal. Como me siento muy mal, sigo sin hacer nada para estar bien y al final entramos en ese bucle que podríamos llamar depresión. ¿Cómo? O sea, porque me acabas de nombrar que uno de los rasgos principales es que se siente tristeza. ¿Qué es la tristeza en sí? Claro, aquí lo mismo de siempre, entramos en algo que es muy subjetivo. Mira, con las emociones hay un pequeño problema y es que yo no sé si tú estás sintiendo lo mismo que yo cuando hablamos de tristeza. Es decir, nosotros etiquetamos las emociones de los demás en base a expresiones físicas, por ejemplo, que nosotros vemos. Yo veo que una persona pone la boca
así como en forma de U invertida, yo digo, vale, pues supongo que está triste. Entonces yo le voy diciendo, ay, ¿estás triste? Y la persona que empieza a pensar, vale, poner esta boca así y sentirme como me estoy sintiendo en ese momento es igual a estar triste. Pero soy yo quien está decidiendo que tú estás triste, es la sociedad quien refuerza, quien tacta ese tipo de cosas. Entonces, claro, yo no sé cómo es tu tristeza. Por eso digo que cuando hablamos de una tristeza profunda, al final son términos muy subjetivos y que cada uno vive a su manera. Pero es verdad que normalmente estas personas describen, cuando la etiquetamos como persona en depresión o depresiva, pues describen esta tristeza como un sentimiento de vacío, ¿no? Es que es difícil operativizar, ¿no? Pero es verdad que si hablamos de depresión, normalmente cuando usamos esta etiqueta nos referimos a algo un poquito más intenso, no simplemente una tristeza que puede ser elicitada por cualquier situación, sino algo más prolongado incluso y una cosa que te dificulta estar en el mundo, incluso en el caso de la depresión. Entonces, ¿qué es la tristeza? Bueno, sería una emoción elicitada por diferentes estímulos que habría que... Bueno, es que yo creo que es incluso imposible operativizarla, porque como te digo, cada uno al final siente su tristeza a su modo. Pero es verdad que es contrario en ese sentido a estar feliz. O sea, se despliegan una serie de respuestas hormonales y fisiológicas completamente diferentes. Pero llegar a definirla, al final, al menos para mí, es completamente imposible. Claro, es que yo creo que generalmente vemos a la tristeza como algo físico, que es ver a una persona llorando, ver a una persona pues, con esas muecas, o sea, muestra de dolor, ¿no? De algo, pero sin embargo me estás definiendo y me cuadra mucho más, unos rasgos de apatía, Ujú. realmente, que es no encontrarle sentido a la vida, que es lo que más o menos casi siempre se viene a la mente cuando hay una depresión. ¿Qué sentido tengo de estar viviendo, por así decirlo? Total, sí, ese tipo de verbalizaciones pueden surgir, o a lo mejor no, es que al final depende. Pero sí, sí, pudieran llegar a estar y que precisamente sea lo que también está alimentando el problema, claro. Me hablabas de esos rasgos. ¿Hay rasgos físicos referentes a la depresión? ¿Rasgos físicos a qué te refieres O sea, exactamente? yo puedo ver sin hablar con una persona si una persona está depresiva, por ejemplo. A ver, tú puedes, esas manifestaciones físicas o corporales de Ujú. la emoción, ese, bueno, ese rictus que al final uno tiene, la cara más apagada, la cabeza mirando hacia abajo y demás, eso te puede dar señales de que la persona pues está sintiendo eso que etiquetamos como tristeza. Pero claro, al final la depresión, como es un nombre que le damos a un conjunto de comportamientos, pues si tú detectas esos comportamientos, los llamas depresión, pues ya está. O sea, esos comportamientos son depresión. No sé si me explico. Es decir, no es que a ver, porque esto es complicado. No es que la persona tenga depresión como que nace de dentro, que ahora vamos a desmontar esto, y tú digas, ah, vale, me está mostrando esto porque tiene depresión. No, no. Eso que te está mostrando es un comportamiento que etiquetamos como depresión, no sé si me entiendes, Ujú. junto a otros tantos como el hecho de pues aislarse, inactividad conductual y demás. Entonces, evidentemente, cualquier expresión física en la cara o en el movimiento corporal que pueda tener esa tristeza, que pueda estar implicada en esa tristeza, pues nos puede dar una pista de, oye, vale, estamos viendo que esta persona a lo mejor no está bien del todo, y de ahí pues poder empezar a preguntarle y demás. Bueno, sigue comentándonos alguno de esos rasgos. Genial, cuando, mira, es algo interesante esto, lo que decía sobre todo antes de que la depresión no nace de dentro y que no es una enfermedad. Mira, esto es muy importante entenderlo porque se ha popularizado muchísimo que hay un tipo de depresión, que es la depresión endógena, que es esa que viene por un desequilibrio neuroquímico. La serotonina, pues, Ujú. digamos que se modifica y y de alguna manera eso produce que la persona esté en ese estado. ¿Cuál es la cosa? Pues que se ha desmontado esto completamente. Ahora, a día de hoy sabemos que esto no es así del todo, que no podemos entender a la persona, al organismo, sin su interacción con el contexto. Y que las enfermedades, las mal llamadas enfermedades mentales, realmente no pueden considerarse enfermedades porque no son como tal un problema que nazca de una causa orgánica. Es decir, Ujú. no es que de repente el cerebro esté mal, la serotonina está alterada, se ha visto en las investigaciones que eso no es así, sino que simplemente, bueno, simplemente es complicado, pero para que me entiendas, es un problema de estar en el mundo, de interactuar con un contexto que evidentemente facilita que tú estés en ese problema. Entonces, la depresión no es como tal una enfermedad mental, es simplemente un conjunto de comportamientos que nosotros llamamos depresión, ¿bien? Estar mal, no salir, aislarse, dejar de sentir placer por esas actividades y demás, esa tristeza profunda, pero que no es que nazca por un déficit de serotonina, sino que el cambio de serotonina viene
por esa interacción con ese contexto. Es decir, yo interactúo con mi contexto depresivo, entre comillas, y eso hace que mi serotonina se vea modificada. Pero no es que la serotonina se vea modificada y eso haga que yo tenga Vale. depresión. ¿Se entiende esta Sí, sí, diferencia? que no viene primero del cuerpo, por así decirlo, y luego Exactamente. se ve fuera, sino que es de fuera hacia adentro, por Exactamente, así sí, sí. decirlo. El contexto es el que empieza a cambiar el propio organismo y eso evidentemente luego puede tener efectos en esa interacción de nuevo con el organismo y el contexto, pero no es primero del cuerpo y luego hacia afuera, sino efectivamente, como bien dices, primero del contexto interactuando con el organismo. Y eso sería, no es una enfermedad mental por eso que te comento. Yo tengo una pregunta. ¿La depresión puede ser hereditaria? Una buena pregunta que habría que matizar. A ver, tú puedes, evidentemente, heredar diferentes niveles de hormonas, o potencialmente la capacidad de generar diferentes niveles de hormonas, diferentes capacidades de generar neurotransmisores, y todo eso hacer más fácil, más posible, que tú al interactuar con un contexto tengas cierto problema o no. Pero no es que estés heredando como tal la depresión, heredas aspectos hormonales, aspectos genéticos, que en interacción con un contexto depresivo, pues va a ser más probable que tú caigas o te comportes de esa forma depresiva, ¿entiendes? O sea, no es que estés heredando la depresión como si estuviera en el cerebro, como si fuera una enfermedad donde sí que hay una causa orgánica, sino simplemente tú heredas aspectos, ese temperamento también del que podemos hablar, que van a ser más fácil o más complicado que al interactuar con tu contexto pues desarrolle cierto problema o no. No estaríamos heredando la depresión como tal, pero sí que estaríamos heredando pues ciertos aspectos hormonales, químicos y demás que pudieran ser más fácil que nos comportásemos de esa manera que etiquetamos como depresión. ¿Se entiende? Sí, pero entonces el ser humano se puede ver influenciado por otras personas depresivas, es decir, ¿se puede pegar la depresión? A ver, al interactuar con otras personas que tienen depresión, pudiera darse que yo de repente empezase a mostrar también comportamientos así, pero habría que analizar cada caso concreto. Pudiera llegar a pasar, o sea, pudiera llegar a pasar, sí, pero habría que ver, porque, o sea, no es que de repente la persona tenga depresión y, sí, sí, no, Hablo pero de contextos, por ejemplo, no sé. familiares, que Sí, sí, hablamos sí, para no ser algo biológico heredado, pero sí a lo mejor un contexto social familiar, por ejemplo, en el que te has criado toda tu vida con una madre depresiva, un padre depresivo, y al final a la larga te has visto influenciado por ese patrón y tú heredas o te transmite de alguna forma, pues eso, esa misma depresión, ¿sabes? Y la quieres ya de por vida, incluso a lo mejor la puedes ver hasta natural, porque es el comportamiento natural que has estado viendo durante toda tu vida. totalmente. Visto así, Puede pasar. suena mucho mejor. Sí, sí, podría perfectamente el hecho de, bueno, de estar en un sistema familiar caracterizado por este tipo de comportamientos, pues que evidentemente tú, bueno, se te contagia en ese sentido. Primero, unas verbalizaciones probablemente dentro de esa familia que eliciten muchísima tristeza, que generen esa tristeza, y bueno, al final te comportas también por lo que sabes cómo puedes comportarte. O sea, si tú has visto durante toda tu infancia que esa es la manera en la que tu familia interactúa, pues probablemente esos comportamientos en ti también se vean reforzados. Pero, como siempre digo, habría que ver. Pero sí, sí, como posibilidad pudiera darse, efectivamente. Me hablabas de depresión endógena, ¿no? Sí. ¿Y cuál era la otra? Puede ser bueno, en teoría puede ser o depresión endógena o depresión exógena. Siempre se ha dicho que la depresión endógena es esa debida a esa, bueno, como que viene de dentro, la serotonina empieza a cambiar así de repente y tal. Y luego la exógena es por, bueno, se fallece un familiar, se muere una mascota, lo que fuera, es decir, la interacción con ese contexto. Pero hemos descubierto que toda es exógena, es decir, Vale. toda es en interacción con su contexto, si bien es cierto, como bien te digo, que pueden y hay variables biológicas genéticas que pudieran hacer más o menos probable ciertos comportamientos a la hora de comportarse con el mundo. Pero no es que heredemos el problema en sí, sino que heredamos variables que, oye, pues nos pueden fastidiar o nos pueden hacer bien. También quería decirte una cosa antes de terminar, y es que el DSM, que es el manual de psiquiatría que recoge, bueno, eso que hemos llamado trastornos mentales, pues habla de algunos tipos de depresión y te los quería nombrar aquí simplemente para, bueno, para curiosidad de los espectadores. Mira, te habla de regulación disruptiva del estado de ánimo, que básicamente es como que la persona entra en cólera constantemente. O sea, es como lo meten en depresión, pero realmente la emoción que está ahí presente no es como tal tristeza, sino más bien enfado, ¿vale? Entonces eso se llama desregulación disruptiva del estado de ánimo, que recordemos, es una etiqueta más, yo solo quería ponerlo en conocimiento también para, bueno, a la gente le gusta hablar de etiquetas y yo traigo contenido para que la gente se divierta, pero siempre que entiendan evidentemente que son nombres que le damos, ¿vale? Luego también está el trastorno depresivo persistente, hay una categoría para hablar de cuando la depresión dura más de 2 años.
¿bien? Aparte de otros criterios. Es decir, cuando ese estado depresivo, esos comportamientos depresivos se, digamos, alargan durante 2 años o más, pues la etiqueta ya no es trastorno depresivo mayor, sino que es trastorno depresivo persistente, ¿vale? Simplemente por curiosidad. Pero no significa que la depresión pueda ser crónica, que este es un tema Eso es lo que te iba a preguntar. curioso también. A ver, la depresión, si entendemos que la depresión no es una enfermedad, el término crónico ya no lo tenemos que cargar. Pero es cierto, hay que reconocerlo, que si el contexto se mantiene, el problema se mantiene. Es decir, si mi contexto sigue siendo un contexto depresivo, mi comportamiento depresivo probablemente también se mantenga. Entonces, ¿pudiera llegar a ser crónico? Si entendemos crónico como algo que se alargue porque el contexto que está permitiendo que eso se alargue esté ahí, perfectamente sí. Puede haber depresión crónica, pero no es crónico en el sentido de, vale, tengo una enfermedad, no puedo hacer nada, tal, no. Y el problema de este tipo de cosas, bueno, antes de nada, también hay un tipo de depresión que es dismórfico premenstrual, súper curioso, que ocurre en estos ciclos de menstruación, sobre todo en la semana antes y demás. Simplemente a modo de curiosidad. Pero como te decía, entenderlo crónico nos lleva directamente a entenderlo como enfermedad, y esto ya lo hemos desmontado. Y claro, esto al final a la gente le produce mucho choque el hecho de decir, ¿cómo que no hay depresión endógena o crónica? O si yo, por ejemplo, he intentado cualquier cosa, me he tomado medicamentos incluso y no he conseguido salir de ese problema. Pues yo creo precisamente que este argumento es muy alentador, porque precisamente te permite entender que no es problema de tu cerebro, que se puede cambiar. Es cierto que cuando ya llevas mucho tiempo en ese contexto, interactuando de esa manera, comportándote así, es más difícil salir de ahí, porque tienes que aprender otros comportamientos nuevos, cambiar un contexto totalmente depresivo, y es complicado. Pero se puede, la verdad que se puede, y yo también quería animar a los espectadores que busquen, en caso de encontrarse en este tipo de problemas, una psicología basada en la evidencia que sí que pudiera llegar con suerte a resolverlo. Sí, porque te iba a hablar de eso, por ser un poco alentadores, hay solución para la depresión, ¿no? La hay, afortunadamente la hay. Es cierto, repito, que hay casos más complejos y otros más sencillos. O sea, siempre va a haber una persona que su contexto, bueno, dificulte enormemente el hecho de poder cambiar. Pero ese no poder cambiar no es por su cerebro, ¿bien? Si bien es cierto que el cerebro al final, por interactuar con ese contexto, se ve modificado. Pero no es que el problema venga de dentro y es lo que esté causando que la persona se encuentre así, sino simplemente el hecho de estar en un mundo que facilita ese estado depresivo. No sé si me explico, porque yo te aseguro que los índices de depresión se reducirían significativamente si pudiéramos acceder a una vivienda, si pudiésemos ir a comprar y no quedarnos con 2 euros en la cuenta, y si pudiésemos hacer actividades satisfactorias, quedar con nuestros amigos sin tener que preocuparnos por otros problemas que no nos pertenecen. Antes de cerrar, sí me gustaría abrir un melón. Medicación, medicamentos antidepresivos. Sí, no, hay varios, a veces incluso, porque yo te lo digo hasta por experiencia propia, es un recurso que puede estar ahí, sobre todo a lo mejor hay profesionales que lo ven como el último recurso, hay otros que no, que lo ven como un recurso válido igual que otro, pero lo tenemos como demonizado, ¿no? Como es que acudir a eso ya es como una derrota personal, incluso, prácticamente, porque es como, no, yo puedo, yo no tengo por qué acudir a medicamentos para solucionarlo, por un lado, y por otro lado también es como miedo o desconocimiento sobre el tema. Sí, yo no lo hubiera dicho mejor que tú, has usado una palabra clave que es recurso. O sea, esa palabra es absolutamente maravillosa porque nos permite entender que el medicamento puede ser una ayuda en casos donde tenga que ser una ayuda, pero nunca la solución. Porque los medicamentos al final se crean en busca de resolver ese problema de la serotonina. Pero claro, hemos dicho que el problema como tal no está ahí, no es la causa al menos. Pero sí que la persona puede ver modificada su serotonina por estar en ese contexto. Entonces el medicamento nos puede ayudar a que la persona se estabilice un poco para empezar el verdadero tratamiento psicológico que va a ayudar a resolver el problema. No sé si me entiendes. Vale. O sea, al final, imagínate, bueno, también vamos a hablar rápido del tratamiento para la depresión. En términos generales, aunque hay que analizar funcionalmente cada caso, el tratamiento para la depresión es activación conductual, ¿vale? Es decir, empezar a hacer cosas, salir de ese bucle de no hago nada, me siento mal, como me siento mal no hago nada y demás. Entonces, empezar a hacer cosas, empezar a entrar en contacto con esas actividades gratificantes y empezar a volver a vivir, ¿no? En términos generales, hay muchísimas otras cosas que hay que mirar, pero en términos generales ese sería el tratamiento. Claro, si yo estoy profundamente triste, profundamente apático, no tengo ganas de absolutamente nada, el hecho de que un psicólogo a mí me convenza, me lío siempre con esa palabra, de empezar a hacer cosas, va a ser muy poco probable. O sea, tú me vas a decir que me ponga a hacer cosas, pero es que yo me siento tan mal que no voy a poder. Oye, pues a lo mejor tomarte un antidepresivo va a hacer que tu estado de ánimo suba un poquillo más y que sea más probable
que empieces a hacer el verdadero tratamiento que sí va a tratar, y no curar, porque no es una enfermedad, pero sí tratar eso que llamamos depresión. ¿Entiendes? O sea, el medicamento puede ser absolutamente maravilloso, pero como ayuda, siempre como ayuda, nunca como solución a un problema que no es médico. Por eso hablamos de la intervención psicológica, porque el problema es puramente psicológico. Si bien es cierto que pueden haber variables biológicas que, interactuando con el contexto, pues faciliten o imposibiliten ciertos aspectos. No, y que al final a veces hace falta, pues eso, como decíamos, que es de fuera para adentro, a veces pues ese contexto te hace estar mal o, por ejemplo, sin energía, y necesitas un chute de energía que te lo puede dar a lo mejor un medicamento para luego realizar todas esas actividades, ¿no? Entonces, Exactamente, es justo eso. o incluso lo contrario, que yo no sé, hasta personas que tienen mucha actividad cerebral y necesitan un poco relajarla para también, ¿sabes? Pudiera. Sí, si lo analizásemos seguramente tendría sentido, como bien dices, en los casos contrarios. Oye, el tratamiento requiere que estés un poquito más relajado para hacer estas actividades o para dejar de hacer este tipo de cosas, y un medicamento puede ayudarnos a estabilizarnos. Pero siempre, como digo, para que la gente se quede con esto, es una ayuda, nunca la solución. Oye, pues nos quedamos con esa reflexión sobre el tema de la depresión, un tema que en todas nuestras familias seguro y amigos y entornos pues lo tenemos cercano, y al final pues a veces se habla sobre el tema pero otras veces no, parece que es un tema tabú, ¿no? Como que nos da como un miedo o no queremos reconocer tampoco que tenemos debilidades, por así decirlo. Pudiera ser, Cuando en realidad no son debilidades tampoco, sino fortalezas, son parte de nuestra historia, y al final muchas veces nos ayuda incluso pues eso, a reponernos como personas y aprender de todo lo vivido. Así que en ese sentido, pues bueno, interesante. Total. Oye, Ale, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme de nuevo, y nos vemos en el próximo. Chao.